programa de hoy, el Papa asegura que sigue con atención la situación de Bielorrusia tras protestas suscitadas contra el gobierno. Y en Estados Unidos, Biden atribuye inspiración personal a monjas, pero planea demandar a las hermanitas de los pobres. Además, Cardenal Sacco y el primer ministro Al-Qasemi se unen para curar las heridas de los cristianos de Nínive. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Gracias por comenzar otra semana con nosotros, soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos este programa conectándonos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información sobre las reflexiones que hizo el Papa Francisco en el Ángelus Dominical. Adelante, Miguel. Hola, saludos desde Roma. La inestabilidad en Bielorrusia, país del este de Europa, donde en las últimas semanas están produciendo multitudinarias protestas contra el gobierno, preocupa al Papa Francisco, quien ha asegurado que sigue con atención la actualidad en este país. El Santo Padre afirmó durante el rezo del Ángelus Dominical en el Vaticano que sigue la actualidad de Bielorrusia, país donde se ha acusado al gobierno de manipular las últimas elecciones presidenciales, donde el actual presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde el año 1994, resultó reelegido con el 80% de los votos. La población, descontenta con el actual gobierno por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, se ha echado a la calle para pedir la dimisión del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones. El pontífice hizo un llamamiento al diálogo, rechazó la violencia y pidió respeto por la justicia y el derecho. El Santo Padre dedicó el comentario al Evangelio del día previo al rezo del Ángelus Dominical a reflexionar sobre la cura de las heridas personales de cada uno. El pontífice invitó a realizar un examen personal y pensar qué hace cada uno con su historia, con las heridas de su vida, y pidió que no se escondan y llevarla delante del Señor. Ognuno di noi ha la propia storia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una historia limpia. Muchas veces es una historia difícil, con muchos dolores, muchos problemas y muchos pecados. ¿Qué hago yo con mi historia? ¿La escondo? No, tenemos que llevarla delante del Señor. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Esto es lo que nos enseña esta mujer, esta buena mujer. La valentía de llevar la propia historia de dolor delante de Dios, delante de Jesús. Tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. Hagamos nosotros la prueba de esta historia, de esta oración. Cada uno que piense en la propia historia. Siempre hay cosas feas en una historia, siempre. Vamos donde Jesús, llamamos al corazón de Jesús y le decimos: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y nosotros podremos hacer esto si tenemos delante de nosotros el rostro de Jesús. Si nosotros entendemos cómo es el corazón de Cristo, un corazón que tiene compasión, que lleva sobre sí nuestros dolores, que llevan sobre sí nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos. I nostri fallimenti. Por otro lado, el Papa Francisco decidió prorrogar el jubileo en el santuario de Nuestra Señora de Loreto en Italia hasta el 10 de diciembre del año 2021. Según anunció el arzobispo delegado pontificio en Loreto, el jubileo lauretano, con motivo de los 100 años de la proclamación de la Virgen de Loreto como patrona de los aeronautas, se extenderá un año más, hasta el 10 de diciembre de 2021, debido a que como consecuencia de la pandemia de coronavirus no se ha podido celebrar plenamente. El año jubilar del santuario de Loreto dio comienzo el 8 de diciembre de 2019 y debería concluir el 10 de diciembre de 2020. Desde Roma esta es toda la información que tenemos. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Por otro lado, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, atribuyó su inspiración personal a las monjas. Sin embargo, dijo que plantea retomar acciones legales contra las hermanitas de los pobres. Veamos. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, publicó un video de campaña en el que atribuye su inspiración personal a la fe católica, al Papa Francisco y al ejemplo de las monjas. En esa línea, Biden dijo que la idea de que las personas tienen la obligación de cuidarse unos a otros se le había grabado durante su crianza católica y siendo educado por monjas. El uso que hace Biden de las religiosas como un ejemplo inspirador de generosidad hacia los demás se produce a pesar de su promesa de renovar las acciones legales contra las hermanitas de los pobres si ganara las elecciones.
Y es que Biden ha prometido eliminar las protecciones de la libertad de conciencia que eximen a las hermanas del mandato anticonceptivo, abriéndolas nuevamente a nuevas demandas del gobierno federal por no proporcionar anticonceptivos a sus empleadas. En ese sentido, el ejemplo de servicio de las monjas usado por el candidato con fines de campaña contrasta con su promesa de obligar a una orden religiosa a violar su conciencia y proporcionar esterilizaciones y medicamentos abortivos a sus empleados. Cabe resaltar que si bien Biden ha perfilado repetidamente su catolicismo durante esta campaña electoral, su fe ha sido fuente de controversia a lo largo de su dilatada carrera política, puesto que ha respaldado leyes que son contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Mostrarte en imágenes con religiosas sonrientes no tiene pierde, pero es cuando se trata de la conciencia y respetar la conciencia de esas religiosas que ahí se ve si verdaderamente las respetas. Porque el señor Biden dice que él aprecia mucho la labor de las religiosas, que ellas encarnan justamente esta actitud de acogida y de cuidado. Bueno, y justamente se está yendo contra una comunidad caracterizada por la acogida y el cuidado en el sentido más amigable posible, las hermanitas de los pobres, que se dedican justamente a acoger y cuidar de ancianitos que no tienen nadie más que los cuide. Lamentablemente, el señor Biden piensa que el hecho de que estas hermanas exijan que se respete su conciencia cuanto a los servicios médicos que se prestan a través de su seguro de salud es un obstáculo a barrer apenas él entre a la Casa Blanca. Sí, así es. Como bien dices, más bien creo que las hermanitas están siendo valientes justamente al defender esto, que realmente además caracteriza a Estados Unidos por ser un país en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia, por supuesto, son cosas que se respetan ante cualquier situación como esta, y sobre todo en este caso que las hermanitas de los pobres están en una situación mucho más indefensa. No es que se pueden defender o tienen todos los medios económicos para luchar con un abogado o etcétera, pero realmente viendo esta situación les ha tocado defenderse y esperemos que finalmente triunfe justamente la libertad de conciencia y el respeto a su libertad religiosa. Absolutamente. Y en otros ámbitos les contamos que el cardenal Sacco y el primer ministro Al-Qasemi en Irak se unieron para curar las heridas de los cristianos de la llanura de Nínive. Veamos. En una reciente reunión entre el cardenal Luis Rafael Sacco, patriarca de Babilonia de los Caldeos, y el nuevo primer ministro iraquí Mustafa Al-Qasemi, el funcionario invitó a los cristianos que huyeron de Irak a causa de la violencia del autodenominado Estado Islámico a regresar a su país y así ayudar a reconstruirlo. Según aseguró el primer ministro durante el encuentro, tiene la firme voluntad de ayudar y resolver los problemas de las familias cristianas durante su gobierno, ya que los iraquíes de todas las denominaciones quieren un nuevo Irak que crea en la paz y rechace la violencia. Por su parte, el cardenal Sacco, luego de señalar que los cristianos están orgullosos de su identidad iraquí y que se sienten más tranquilos con este nuevo enfoque, afirmó que la Iglesia iraquí apoya los esfuerzos e iniciativas del nuevo ejecutivo para restablecer la estabilidad y la seguridad que Irak necesita para hacer frente a los numerosos desafíos que se le presentan. Como se recuerda, varios cristianos iraquíes que huyeron en 2014, especialmente de la llanura de Nínive, debido a la persecución del ISIS, están regresando lentamente al país debido a la falta de seguridad e intimidación que todavía experimentan por parte de las milicias y otros grupos hostiles. Y en Colombia, la Corte Constitucional aceptó el pedido de nulidad presentado por la abogada y doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París, Natalia Bernal Cano, que busca la revisión de las dos demandas que solicitan la prohibición del aborto en el país. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con la propia abogada Natalia Bernal Cano, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctora Natalia, para ponernos en contexto, cuéntenos cuál fue el resultado de los procesos contra el aborto presentados por usted y en qué consiste este proceso de nulidad.
Bueno, se profirieron 2 sentencias manifiestamente contrarias a la ley. Los magistrados ocultaron unas pruebas consistentes en 122 investigaciones internacionales que yo aporté para demostrar daños en población vulnerable, por ejemplo, los daños de prematurez y discapacidad de los bebés por abortos previos de las madres, y también demostré capacidad de supervivencia de los bebés agredidos con métodos abortivos. También fueron ocultadas las estadísticas del Ministerio de Salud e investigaciones que demostraban todos los daños en salud física y mental de la mujer. En vista de que estas investigaciones que yo aporté no fueron valoradas ni tenidas en cuenta, yo abrí el incidente en nulidad para garantizar un debido proceso. De igual forma, pues los magistrados no analizaron mis demandas en su totalidad, entonces busco una garantía procesal para que todas las denuncias que hice de violación de derechos humanos sean estudiadas. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso después de la revisión de estas demandas solicitadas para la prohibición del aborto en el país? Pues mantendré vigente la denuncia que hice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de garantías procesales y violación de los derechos humanos de los niños por nacer. La entidad, la Corte Constitucional colombiana, me desprestigió públicamente con el propósito de no pronunciarse de fondo en el caso. Yo soy profesora de Derecho Constitucional en diversas universidades y yo pues enseño a mis estudiantes a hacer demandas. Yo espero que la Corte Constitucional tome una decisión y sobre todo reconozca los errores y repare las fallas cometidas en la administración de la justicia constitucional. Finalmente, ¿nos podría comentar cuál es la situación actual del aborto en Colombia? Es una situación muy grave, puesto que la Corte Constitucional tolera y ordena abortos en gestaciones muy avanzadas y esto engendra consecuencias bastante fatales en los bebés y también se perjudica la salud de las madres gestantes. Doctora Natalia Bernal Cano, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, doctora abogada Natalia Bernal. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo de Florencia, en Colombia, es el primer prelado contagiado de COVID-19. Además, Cardenal Brenes en Nicaragua pide ayuda a los fieles para la reconstrucción de capilla que fue incendiada. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos directamente hacia Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos comentará sobre el primer caso de un obispo contagiado de coronavirus en el país. Adelante, Lida. Muchas gracias, compañeros. Estimados televidentes, los saludo en esta oportunidad para contarles que ha sido confirmado el primer caso en el país de un prelado contagiado de COVID-19. Se trata de Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, arzobispo de Florencia, quien afortunadamente se encuentra en condiciones estables de salud, pero que ha aprovechado para enviar un mensaje muy importante a las autoridades para que den una respuesta efectiva a la crítica situación que vive la región amazónica del país. Allí departamentos como Caquetá ya presentan una alta ocupación de sus unidades de cuidados intensivos disponibles y cerca de 3.000 casos de contagios identificados. Estoy en mi estricta cuarentena y quiero comunicarles esta noticia porque quiero ser responsable con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y además porque confío infinitamente en la oración de cada uno de ustedes. Y quisiera también hacer un llamado a las autoridades nacionales para que en este momento crítico en nuestra región amazónica, aquí en nuestro departamento del Caquetá, nos den una manito. Estamos en un momento circunstancial difícil y por lo tanto necesitamos de la solidaridad de todos. También es necesario que sigamos retroalimentando nuestro banco de alimentos.
Y en otras noticias, recientemente y por primera vez de manera virtual se reunieron los obispos que conforman el Consejo Episcopal de Paz en Colombia. En esta oportunidad para reflexionar y tomar acciones desde la Iglesia frente a temas como la compleja situación humanitaria y social que viven comunidades de diferentes regiones del país afectadas por el conflicto, los asesinatos y amenazas a líderes sociales, el sistema integral de justicia transicional y los efectos de la pandemia en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. En la jornada a la que se conectaron cerca de 30 prelados, se realizó también un conversatorio con Carlos Ruiz, jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, sobre el informe presentado en el mes de julio por ese organismo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que da cuenta del delicado momento que viven miembros de las comunidades y excombatientes. Muy bien, y para finalizar les comento que en el marco del cumpleaños número 482 de Bogotá, la capital colombiana, y como un acto simbólico por la reconciliación y la paz del país, impulsado por Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, se encendieron luego de varios años las luces de la cúpula de la Basílica Menor del Voto Nacional, un templo histórico y muy representativo para el país que ya lleva cerca de 4 años en proceso de renovación. Ayer, cuando se construyó la Basílica del Voto, se pensaba en que era necesario terminar la guerra de los 1000 días. Hoy, 2020, se hace un llamado a los colombianos. Es posible la reconciliación y la paz, pero con el aporte de todos y de cada uno. Todos podemos aportar, desde el perdón, la reconciliación. Todos nos podemos convertir en artesanos de la paz. Muy bien, amigos, eso es todo por ahora desde Colombia. Gracias por estar atentos. Informó para EWTN Noticias Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. Por otro lado, les contamos que el arzobispo de Managua en Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, pidió ayuda a los fieles para la reconstrucción de la capilla que sufrió un atentado con bomba molotov. Veamos. Hace unos días, a través de su cuenta oficial de Facebook, la Arquidiócesis de Managua en Nicaragua invitó a todos los fieles a apoyar en la reconstrucción y restauración de la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de la Inmaculada Concepción, que fue gravemente dañada el pasado 31 de julio por un ataque incendiario. En ese sentido, el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes, agradeció a todos los que han expresado su solidaridad con lo sucedido y dio a conocer que pueden contribuir a la reestructuración de la capilla a través de sus aportes personales en los bancos autorizados. Como se recuerda, en el rezo del Ángelus del pasado 2 de agosto, el Papa Francisco expresó que piensa en el pueblo nicaragüense que sufre por el atentado, en donde la venerada imagen de Jesucristo, que los ha acompañado y sostenido a lo largo de los siglos, quedó muy dañada. Cabe destacar que el crucifijo objeto del ataque se ha convertido en una imagen conmovedora de la iglesia sufriente en el país, siendo este atentado uno de los tantos que viene sufriendo la nación nicaragüense, ya que semanas atrás se profanó y cometió sacrilegio contra una capilla dedicada a la Virgen María en la parroquia de Nuestro Señor de Veracruz, en la zona pastoral de Masaya. En otros ámbitos les contamos que la cantante católica dominicana Katie Márquez lanzó el nuevo videoclip de su canción Despertar. Veamos un poco de este tema. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir.
para contarnos más sobre este lanzamiento estamos conectados desde Atlanta con la misma Katie Márquez, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Es un gusto tenerte con nosotros, Katie. Hola Eddie, Dios te bendiga, saludos a todos. Katie, cuéntanos un poco acerca de esta canción Despertar. ¿En qué te inspiraste para hacerla y qué buscas transmitir con ella? Bueno, es basada en el Salmo 17, versículo 15, que dice, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu semblante. Es sobre qué marcado está nuestra vida antes y después de Jesús. ¿Y cómo ha sido el proceso de grabación y producción de esta melodía en medio de este confinamiento? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, fíjate que la versión original la lanzamos en diciembre, es una versión más acústica y esa la grabamos en España con el productor José Ibáñez y Liana Polanco, que es dominicana, que me acompañó en esa gira en España. Por todo ese mes aprovechamos que estuvimos allá y grabamos esa canción acústica, ¿no? Y esta vez quisimos hacer una versión más animada de esa misma canción, con más instrumentación, un poco más pop, ¿no? Y bueno, hicimos la grabación durante el confinamiento con el productor dominicano que radica en New York, llamado David Holguín, y todo así por email, por WhatsApp. Y bueno, yo gracias al Señor tengo habilidad de grabar voz aquí en casa, y eso hicimos, grabamos la voz aquí en casa y bueno, el video lo hicimos mi esposo y yo en un parque que queda a 10 minutos de mi casa. Así que todo fue así bien casero, bien limitado, pero hecho con mucho, mucho amor y cariño para la iglesia. Sabemos que este tiempo de pandemia ha sido un poco más difícil para algunos músicos católicos. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido en ese sentido y qué es lo que rescatas de este tiempo? Bueno, es una linda oportunidad, aunque estamos viviendo tiempos difíciles, una etapa muy diferente para toda la humanidad. Para nosotros los adoradores católicos, bueno, hemos encontrado la tarea de difundir el amor de Dios a través de nuestra música en las redes sociales. Hay muchas oportunidades de participar en eventos con diferentes grupos de oración, eventos masivos que se hacen en Facebook y en YouTube. Y bueno, así estamos trabajando desde casa arduamente, también aprovechando el tiempo para aprender mucho más en familia y tiempo de oración y bueno, vivir las Eucaristías diarias a través de YouTube. Tengo un sacerdote muy amigo que transmite todos los días y también en mi parroquia se transmite, así que bueno, es un tiempo muy diferente, pero ahí estamos trabajando muchísimo. Mis hermanos adoradores también tienen mucho trabajo que hacer todos los días. Tenemos algo por Zoom o grabaciones de canciones. Bueno, aquí me ven que estoy en estos momentos trabajando en unas canciones que vamos a lanzar también por mi YouTube y todas las plataformas de música digital muy pronto, así que tenemos mucho trabajo. No estamos en viajes, pero estamos en casa trabajando en mucha música para ustedes. Finalmente, Katie, ¿nos podrías decir cómo apareces en tus redes sociales para que las personas puedan encontrarte y disfrutar de tu música? Muchas gracias. Bueno, en Instagram, en YouTube estamos como Katie Márquez y en Facebook es Katie Márquez Music y ahí nos pueden encontrar. También en todas las plataformas de música digital, igual mi nombre K-A y latina R-Y Márquez y ahí nos pueden seguir y compartir nuestra música con sus contactos. Sería de muchísima ayuda, especialmente en estos tiempos de confinamiento, que es una ayuda que bueno, podemos recibir por cada vista, visualización en YouTube y todas las cosas toda la música que tenemos en las plataformas de streaming. Katie Márquez, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Ha sido un honor para mí, muchas gracias, Dios les bendiga mucho. Gracias nuevamente, Katie. Y en otras noticias, el Banco de Medicinas Vita Sanus en Ecuador anunció que en sus 5 años de gestión ha beneficiado a más de 64,000 personas. Veamos. Hace poco, el Banco de Medicinas Vita Sanus en Ecuador anunció que en sus 5 años de gestión ha atendido a 64,784 personas de 6 provincias del país y ha entregado 2,437,634 medicinas. Según dieron a conocer, este proyecto nació de la iniciativa del Banco de Alimentos Diaconía junto al grupo DIFARE y se originó
con el objetivo de entregar productos medicinales de consumo masivo y uso humano a instituciones sin fines de lucro, para que éstas, a su vez, las distribuyan de manera gratuita a personas de bajos recursos. En ese sentido, expresaron que en los últimos 5 años han fortalecido un programa de impacto positivo y visión integral en lo social, económico y ambiental, logrando así la entrega de medicinas a miles de personas, gracias a las alianzas desde el sector farmacéutico con las ONGs. En esa línea, dieron a conocer que entre las medicinas que se distribuyen están vitaminas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y antigripales. Por su parte, Monseñor Luis Cabrera, presidente del directorio del Banco de Alimentos Diaconía, resaltó que los resultados ofrecidos del Banco de Medicinas Vitasanus son el testimonio más claro de todo el esfuerzo y la pasión puesta en cada una de las actividades. Asimismo, destacó que esta iniciativa tiene un futuro maravilloso. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado nuevamente con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.